Bueno, a ver, usted sabe, conoce todos sus derechos cuando acude a un centro médico, una clínica, un hospital, una posta. Sabe, por ejemplo, que si sufre un accidente lo tienen que atender sí o sí. Usted reclama por su historia clínica, pide una segunda opinión. ¿Qué hace usted cuando va o simplemente va como paciente y dice, hagan lo que quieran conmigo, que no sé nada? Yo creo que en nuestro país tenemos serios problemas con los conocimientos de los derechos. Voy a entrevistar hoy día a la doctora Elena Cristina Zelaya Arteaga, superintendente de salud. Me ha traído unos regalitos de su salud y yo tengo que mostrarlo porque además están promoviendo los derechos y acá hay un tríptico que quiero enseñarles que me gusta mucho. Está el derecho el derecho al acceso a los servicios de salud contempla la atención de emergencia sin condicionamiento de ningún tipo, a una segunda opinión médica, a servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios. Todo eso vamos a discutir hoy día. Y también, acá también hay algo muy interesante que se lo voy a regalar a mi director. Mire, que esto es bien fuerte, que es por el estrés. Muchas gracias, doctora Elena Cristina Zelaya. Esto, fuera ya de bromas y del estrés y del estrés que vivimos todos. Como pacientes es bien delicado. Y se lo quiero plantear de manera inmediata y sin anestesia. Usted es médico internista, ¿verdad? Sí. Muy bien. Cuando una persona tiene una emergencia en la calle, en la vía pública y se encuentra sola, siento que además tiene un doble problema, que a veces quienes lo ayudan pueden ser bomberos, voluntarios, serenazgo, policías, etcétera, con muy buena intención la trasladan a una clínica más cercana o a un hospital más cercano y se enfrenta a los maltratos de la emergencia, doctora. Y yo le agradezco su presencia porque a veces no te quieren recibir, lo he visto con mis propios ojos, he defendido a una persona que ni siquiera conocía para que la pudieran atender y entras en un estado de vulnerabilidad tal porque puedes estar atropellado, te puedes haber caído, puedes haberte desmayado, no sabes qué está pasando con tu vida y están decidiendo por ti, vulnerando tus derechos. Entonces, lo primero que le quiero preguntar, ¿un hospital, una clínica, tiene la obligación de atenderte en emergencias así no tengas plata? Por supuesto. Hay una ley, la ley de emergencia. Todas las instituciones que dan atención de servicios de salud tienen la obligación de atender a los ciudadanos en cualquier condición, Milagro. Pagante, no pagante, con seguro, sin seguro. Y si no tienes plata, ¿quién paga? Se supone que si hay un accidente de tránsito o algo así, debe haber un SOAT, ¿verdad? Ok. Podría tener un SOAT. El taxista, por ejemplo. El taxista, quien haya... El que te atropelló. Exacto. Debe tener un SOAT. Aquí no hay pretextos de que, a ver, primero enséñame tu SOAT o enséñame tu seguro para ver si te atiendo. No. El principio es antes del seguro. Ajá. El principio es el siguiente, Milagros. Todo paciente en condición de emergencia tiene que ser atendido en el lugar más cercano a donde ha sucedido el evento. ¿Y por qué? Ley. Por ley, en el lugar más cercano. Más cercano. No es que si te accidentas, el otro día lo comentaba aquí en el programa porque yo estaba indignada. No es que si te accidentas a una cuadra de la clínica de Good Hope, te tienen que llevar a la clínica Limatambo para que te atiendan. O al hospital de emergencia San Antonio. O al hospital Casimiro Ulloa, porque es ¿Por qué hacen eso? No. ¿Por qué te llevan a clínicas distantes sin que tú entiendas por qué rayos no te están llevando a la que está a media cuadra? ¿Por qué, Creo doctora? que es por desconocimiento de derechos. Es por desconocimiento de cómo debemos proceder cuando suceden estas circunstancias, que son muy penosas, porque una persona puede estar en coma en el piso y no decide por él, pero el entorno sí. Mire, serenazgo, los bomberos, la policía, y hasta que llegue un servicio de asistencia de ambulancias, si se puede llamar, ¿no? Si hay por ahí alguien caritativo que hace ese servicio, pero las personas que están en el entorno, sobre todo serenazgo y la policía, tienen que llevar a la persona a una institución la más cercana posible. Pero ellos dicen, los bomberos, los de serenazgo, que no los atienden, que no los reciben. Lo que pasa es que tenemos que, a ver, primero tenemos que ejercer ciudadanía. Y eso significa que debemos conocer nuestros derechos. Si no los conocemos, ¿cómo los reclamamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa si yo que se cumplan? Ya, eso, ¿cómo hago para que se cumplan? ¿A quién llamo?
¿Cómo hago si yo, por ejemplo, veo a una persona atropellada, la llevo a una clínica que está a la mitad de la cuadra y en la clínica me dicen, ay, no, mejor llévese a la otra clínica porque de repente no tiene SOAT? No. ¿Qué hago? Ingrese con el paciente y obligue a las personas que están allí, que tienen que dar la atención. ¿Cuál es la ley? La ley 100, la ley de emergencia. La ley 100. O sea, yo digo, en el nombre de la ley 100 de emergencias, usted tiene que atender a este paciente. Y si usted no atiende a este paciente, está vulnerando un derecho y está poniendo en riesgo su vida y usted puede ser demandado por esta acción. ¿Ante quién? Y se le puede cerrar la clínica por esa acción. ¿Ante quién se le demanda? Ante nosotros. Ante su salud. Por supuesto. O sea, ¿usted puede cerrar una clínica? Por supuesto. Claro que sí. Por no atender a un paciente. Por una infracción grave. Muy bien. Que conlleve un riesgo de vida. ¿Qué es una emergencia? Esa es otra pregunta que le quiero hacer porque en las puertas de las clínicas se dice, no, pero eso no es una emergencia, eso no pone en riesgo la vida. ¿Cómo no va a ser una emergencia? Por amor de Dios, si no se sabe ni siquiera las lesiones que tiene esa persona. ¿Cómo voy a poder yo decir, no es una emergencia, se ha sufrido un accidente? Porque decían, le tengo que poner el ejemplo de eso para que además los televidentes de Todo Se Sabe lo tengan más claro. Decían, no, pero la persona habla, la persona está consciente, la persona recuerda que se llama Edgar Prado. Y yo decía, pero ¿y si por dentro está fracturado? ¿Y si tiene una hemorragia interna? Eso es lo que yo decía, pero la bombera, que era paramédico, y las enfermeras, mientras iban discutiendo si tenía o no SOA, decían, no, pero el señor está hablando. Y yo decía, por Dios santo, ni siquiera le han tomado un rayos X, y no lo quería, nadie lo quería Ni siquiera atender. le han tomado la presión y el pulso, que eso es un signo vital que uno identifica por eso. Alguien puede estar conversando, Milagros, en el momento del evento y a los minutos puede estar en coma. ¿Es posible eso? Es posible. Si tiene un hematoma en el cerebro y eso va presionando, puede llegar a una condición tal. O sea si yo me caigo hoy día y reacciono, me levanto y hablo, sí, doctora, no pasó nada, ¿puede ser que a los 3 minutos me desmaye? Podría ser. Podría ser una lesión, un hematoma cerebral. Podría ser cualquier condición. Basta que haya sufrido un atropello, ¿no? Sí, un atropello. Fue un atropello. Sí, claro, salió volando. Tiene que ser atendido. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una condición, la definición de emergencia es la siguiente, es una condición que conlleva riesgo de vida. Y eso significa que si no actuamos en una hora, podemos perder al paciente. Así es la situación. ¿Qué es una emergencia? Lo veamos un infarto cardíaco. Un infarto, muy bien. Un derrame cerebral. Muy bien. ¿Qué más puede ser? Me caigo de las escaleras y aparentemente no ha pasado nada. Me llevan a la clínica y me preguntan, ¿qué te ha pasado? Me he caído de las escaleras. ¿Eso es emergencia? A ver, la caída de la escalera puede conllevar lesiones, por ejemplo, en las extremidades, una torsión, un esguince, una fractura. Puede conllevar a eso, por supuesto. Okay, es una emergencia. Muy bien. Por supuesto. Caídas que comprometan algo motor. Pero claro, ¿qué pasa si te levantas? Pero luego te empieza a doler mucho. Bueno, depende de qué parte del cuerpo uno se puede haber golpeado, ¿no? Okay. Si uno, por ejemplo, ha tenido una caída y un golpe de la cabeza, sí, inmediatamente, de repente puede tener una pequeña reacción, pero conforme transcurren las horas, uno puede deteriorar. Lo que pasa es que no podemos saber cuál es la condición si no hacemos una evaluación. Y entonces, si ese señor se atropella, lo atropellaron, estuvo en la calle, etcétera, él no puede regresar al día siguiente para su atención. Tenía que haber recibido la atención ese mismo día, en ese mismo momento, en el lugar más cercano al evento. Muy bien. Voy a una clínica o a un hospital y entonces me dicen, ¿tienes apendicitis? Y yo digo, no, pero ¿por qué voy a tener apendicitis? Tenemos que operar. No, pero ¿en qué momento puedo recibir opinión? O sea, yo estoy especulando delante suyo para que usted me diga si estoy correcta. ¿Puedo pedir, por favor, que venga otro doctor y me analice? Ay, no, por favor, señorita. O sea, usted no me está haciendo perder tiempo. Yo soy el médico acá y ordeno. ¿Tengo la obligación y el derecho de pedir una segunda opinión? Es un derecho de pedir una segunda opinión. Por supuesto. Claro que sí. Así se moleste el médico tratante. No tiene por qué molestarse. ¿Por qué razón debería molestarse? Porque no le están cuestionando su diagnóstico, sino quiere tener usted la certeza de que lo que le han dicho es lo correcto, porque de ahí va a proceder a una cirugía. ¿Esa segunda opinión la tengo que pagar? Si está coberturada con un seguro, no. No, pues si hay cobertura de seguro, no. Y ahora 26 millones de peruanos estamos asegurados. Entonces, de todas maneras, o sea una aseguradora pública o privada, pero la gran mayoría de peruanos estamos asegurados.
Bueno, uno no lo paga, lo paga la aseguradora. Muy bien. ¿Verdad? Le voy a relatar varios ejemplos que además he estado recolectando información para poder preguntarle. Necesito sacarme rayos X de tórax. Alguien lo indicó. Un doctor me indicó, claro, dio la orden. Usted, señorita, se tiene que sacar rayos X. Eso es lo que me han contado. Vas, te sacas tus rayos X en una clínica A, pero tu doctor es de una clínica B. Pero como esa clínica A queda cerca de tu casa, vas a la A. Entonces te sacas tus rayos X con la orden del médico. Al día siguiente, cuando vas y pides tus rayos X, no te lo quieren dar. Tienes que pagar más porque no te has atendido. O sea, no has sido derivada de un doctor de esa clínica. ¿Eso está bien? No, porque ha pagado. Ha hecho un pago por esa placa, ¿no es cierto? Sí, claro, te tienen que es su derecho dar tus tener placas. Su placa y su informe. Porque no pasa en que solamente tomen la placa, sino un radiólogo tiene que haber informado esa placa, porque para eso han hecho un cobro. ¿Y por qué no te dan tu historia clínica? ¿Por qué es tan difícil que te den tu historia clínica? Porque no lo pedimos. Pero y cuando lo pedimos, con cara de que, perdón, sí, yo sé, que está, es cierto, sí. Usted me está pidiendo la historia clínica a mí. Pero la Ley General de Salud, la 26482, nos faculta a nosotros a pedir la copia de la historia clínica. Es un derecho. Es un derecho. La historia es nuestra, Milagro. La información que está allí es nuestra. Quien la administra es el que está dando la atención. Pero todo el contenido de esa información de la historia nos pertenece. O sea, es que no hay manera de que los ciudadanos reclamen sus derechos porque no los conocen. Muy bien. Y eso es lo que queremos que ustedes nos apoyen. No, estamos lanzando una campaña para que conocen. Muy bien. Y eso es lo que queremos que ustedes nos apoyen. No, estamos lanzando una doctora, campaña para promover los derechos. O sea, tenemos que hacer conocer a la ciudadanía sus derechos. Por favor, le quiero hacer más preguntas. A ver, tengo una enfermedad complicada. No sé, una enfermedad un poco... ¿Rara? Sí, dígame una enfermedad. ¿Esclerosis múltiple? Esclerosis múltiple. El doctor está obligado a decirme, por ejemplo, la prolongación de mi tratamiento, las reacciones adversas frente a un medicamento, a que yo pueda elegir entre un medicamento y otro. O sea, ¿cuáles son los derechos que yo tengo frente a un diagnóstico que yo desconozco? ¿Me dejo entender? O sea, por ejemplo... Tengo que conocer todo lo referido a mi enfermedad. La información que me tiene que dar el médico que me está tratando, tiene que dármela de manera directa, clara, no utilizando términos médicos, porque eso hacemos mucho, nosotros me incluyo, porque utilizamos términos técnicos. Y que nadie entiende. Tiene que darnos información clara, concisa y en lenguaje sencillo para que lo entendamos. Tengo derecho a recibir esa información y una vez informado, yo tengo derecho a decidir por cuál tratamiento de los que me ofrece la alternativa de mi médico tratante yo voy a optar. También tengo que saber qué efectos secundarios tiene la medicación que voy a recibir. Y la decisión es mía. Yo decido. No del médico. No del médico. ¿Y si estoy grave? ¿Quién decide por mí? ¿Mi familiar? Un derecho, claro, un familiar. Un familiar directo, ¿sí? En condiciones donde el paciente no puede ejercer su autonomía, va a designarse a la persona más cercana, ¿no? Generalmente es un familiar. Cuando se trata de pruebas riesgosas, ¿cuál es el protocolo en términos de derecho? ¿Qué me tienen que informar? El consentimiento informado. El consentimiento informado es un procedimiento, no es una firma de un papel exonerando de responsabilidades al médico que me lo va a aplicar. No es eso. El consentimiento informado tiene dos partes, Milagros. Una primera parte es la información que debe dar el médico que va a ejecutar el procedimiento, destinar minutos de su tiempo para explicarle a la persona a la cual va a ser sometido el procedimiento en qué consiste el procedimiento. Okay. Y luego la persona, una vez informada, va a consentir. ¿Y cómo va a consentir? Firmando un documento donde dice que está informada, acepta el procedimiento, pero también hay un rubro donde puede revertir su consentimiento. De repente se desanima, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿cómo hacer? A ver, el consentimiento. Un ejemplo. Un ejemplo. El consentimiento informado, por ejemplo, un cateterismo cardíaco.
Si a alguien le van a hacer un cateterismo cardíaco o una coronariografía, un estudio de las coronarias. Ya. Lo citan, o sea, ya firmó, ¿no? Le informaron, el paciente aceptó, entonces de repente por ahí aparece alguien y le da una opinión y yo me desanimo. Y él dice, lo voy a pensar, voy a evaluar, de repente voy a hacer una segunda, voy a consultar a otro médico para una segunda opinión, pero yo voy a desistir del consentimiento que hice. Y entonces, en ese mismo documento del consentimiento tiene que haber un rubro donde dice, yo me retracto de haber consentido, por lo tanto, expreso mi opinión de no hacerme el procedimiento. A eso tiene derecho. En la única condición que no se puede es en una emergencia. Ahí, lamentablemente, el consentimiento sí pasa a segundo plano porque es salvar la vida de un paciente. Por ejemplo, un atropellado que llega a la emergencia, no tiene familia, no tiene identificación, llega a una emergencia, está con una ruptura del hígado, por ejemplo, y entonces es la vida o la muerte. O la muerte. Entra a sala y mientras se va procediendo, se llama al fiscal hasta que identifiquen y bueno, por ahí de repente ya se identifica al paciente y puede venir la familia. Muy bien. Tengo que hacerle 2 preguntas de Twitter y terminamos, por favor. Talía Aybar le está diciendo, mi familiar asegurado fue asaltado, pateado en el tórax y en la cabeza, pateado. No lo atendieron porque las normas de ellos no cubre asalto. ¿Esto es correcto? No. ¿Cuáles normas? ¿De dónde sacan eso que es un asalto? Eso le dijeron en la clínica. Ay, Talía, ¿verdad? Sí, dígale a Talía que por favor nos escriba, se comunique con nosotros, presente su queja porque vamos a investigar. Nosotros todas las quejas de este tipo investigamos. Sí, y sanciones. Vamos, investigamos. Para que ningún otro médico se atreva. O sea, que te patean, te asaltan, vas a una... No cubrimos asaltos, se volvieron locos. Y en una ciudad como la nuestra que está tan difícil. Con la salud, doctora. Sí, es usted tiene que poner mano dura. Katia Suárez. ¿Qué pasa si el médico dice que es una urgencia y no una emergencia? Buena pregunta. ¿Qué es una urgencia y qué es una emergencia? La emergencia ya la definimos. Sí, ¿qué es una urgencia? La urgencia es una condición que no conlleva riesgo de vida. Que, por ejemplo, puede ser una faringitis, una fiebre, ¿no? Un dolor abdominal todavía no definido, ¿verdad? Una neumonía, por ejemplo, puede ser una urgencia. ¿Ya? ¿No? Una neumonía puede ser. Todavía permite unas horas de esperar, por ejemplo, para poder darle el tratamiento. Lo que sí tenemos que también educar a nuestra población es que las emergencias sí tienen que ser atendidas dentro de 1 hora, con riesgo de vida. Y eso sí tenemos que respetarlo. Porque a veces en las emergencias... están felices porque ya aprendieron. Y si no, levantan la voz y dicen, por la ley número 100... ¿No es cierto? Del Estado peruano. Y la Ley General de Salud. Usted atiende y si no, usted se va a la cárcel. Demanda. Denuncie con nosotros y nosotros hacemos la investigación y podemos hacemos todo el trabajo. Con esto termino. De protección y defensa de derechos. Por supuesto, por Dios santo. Claro que sí. Daniel le está preguntando, doctora Zelaya, ¿usted ignora o no quiere decirnos, esto es bien importante, que las clínicas, mi santa madre, dan comisiones para que lleven a los accidentados a sus centros? Esto es verdad, doctora. En el SOAT, ¿verdad? Sí. Yo creo negociado, doctora, entre las clínicas. ¿Cómo es posible esto? Usted tiene que hacer algo. Por eso, todas esas denuncias. Le dice usted a Daniel que denuncie. Por favor, nosotros hemos abierto una plataforma de atención, es vía web, telefónica, pronto tendremos un 0800 y pronto un número de 3 dígitos, ¿sí? Tenemos una plataforma de atención 24 horas, muy bien, los 7 días de la semana, Milagros, porque una vulneración de derecho para nosotros es una emergencia. Bien así dicho. Lo consideramos doctor nosotros en su salud. Termino antes de la galleta. La galleta ahora es una urgencia, ¿verdad? Voy a entrar en estado. Doctora. Que no se convierta en emergencia. Con María Peña terminó. Y es una buena pregunta. ¿Y si en un atropello el taxista se da la fuga, quién paga la atención? No, aquí no se trata de pago, aquí se trata de la ley de atención de emergencia, ¿verdad? La ley de atención de emergencia. Así haya dado la fuga. Así no tenga SOAT. Así se haya dado la fuga, porque la mayoría no asiste cuando produce una lesión. No, es ley de emergencia. La ley de emergencia te atienden porque primero es tu vida. Exacto. Y estamos... Ya han aprendido todos, eso fue un aviso de servicio público a la comunidad. Y que de verdad, doctora, tenemos que aprender a defender nuestros derechos. Ahora, por el derecho legal de este programa, usted se ha hecho acreedora a una galleta. Una galleta, muchas gracias. A ver qué dice su galleta. Doctora Zelaya, puede regresar al programa siempre, ¿no? Con todo gusto. Y ¿a qué teléfono pueden denunciar el teléfono de su salud? ¿Usted lo tiene claro, por favor? Tenemos 4 números fijos por el momento.
Ahí me van a pasar todos los teléfonos. Sí, por favor, usted, Milagros, porque los números, mientras yo abro mi galletita. A ver, acá páseme nomás así, ya, con roche total. Muy bien, ajá, muy bien. Mío. ¿A dónde acudir para interponer reclamos y quejas? Perfecto. Llamar al 433-0528, 433-0589, 332-0567 y 433-6522. Y pueden escribir en el Twitter @susaludperú y en el Facebook susaludperú. ¿Saben qué? Hay que defendernos de los negociantes. Y cuando alguien no quiere atender, ya sabe usted, levanta la mano y dice, por lo que dijo la doctora Zelaya, la ley por mis derechos en salud, por mis derechos en salud como ciudadanos. Hay que defendernos. Busca nuevas formas para expresar tu creatividad. Bueno, lo he encontrado. Claro. ¿Cuántos años tiene de médico? 25. Wow, doctora, está joven, doctora. Ay, Milagros. ¿En qué se mantiene, doctora? Deme su secreto. Es come años. De repente también se enamorada, porque ahora todo el mundo se enamorado. Después de Mariano, ya esto es el virus del amor. Nos ha infectado a todos. Está bien, gracias, doctora Zelaya. Sí, vivo enamorada de mi profesión, de mi carrera, de mi familia y de... Ahora la defensa de los derechos. Me parece muy bien. Muchas gracias, doctora Zelaya. Gracias. Hasta aquí llegamos. Mañana regresamos con otras entrevistas. Chao, que estén bien.